Primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la acogida a la invitación. Le damos inicio a la rueda de prensa del empresario Germán Efromovich, quien dará inicio contando el tema que nos atañe y después le daremos paso a las preguntas que cada uno de ustedes tenga, levantando la mano de forma ordenada. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos y gracias por atender y nos brindar este espacio, inclusive para aclarar algunas cosas y todo lo que deseen preguntar, no se restrinjan a ningún tipo de pregunta. Como quien me conoce, yo siempre las respondo todas. Obviamente que el motivo que yo llamé a esta rueda de prensa era por el caso que fue inventado a respecto de la persona de mi hermano José y yo, intentando involucrarnos en algún hecho relativo a cualquier tipo de corrupción o lavado de activos. ¿Quién nos conoce? O sea, tengo más de 50 años de trayectoria empresarial. Sabe ya del primer minuto que eso es totalmente imposible dentro de los valores y principios para los cuales nosotros fuimos criados. Y yo tuve oportunidad, inclusive en los medios de este país que adopté y me adoptó, ya hablar sobre el tema, inclusive mucho antes que hubiera cualquier tipo de acusación, cuando hubieron insinuaciones al respecto. Como no podía ser diferente, en la semana pasada, la 12ª Vara de la Justicia Penal de Brasilia determinó que no había ningún indicio de ningún tipo de crimen en la acusación que hicieron los procuradores, que sería lo equivalente a la fiscalía en Brasil, y lo llamaron de una fantasía creada por estos mismos, ¿no? Entonces, obviamente que mi hermano y yo no esperábamos ningún otro tipo de resultado, pues no había nada más que una fantasía creada por intereses, sabe Dios cuáles son, ¿no? Y también aprovecho este momento porque estoy seguro que en nuestra región, en nuestros países todos, hay muchos casos semejantes a los nuestros y tomo el momento para divulgarlo, no por preocupación de nuestras personas, pero tal vez para dar la gotita de contribución en los cambios que se necesitan hacer en los sistemas judiciarios para que este tipo de irresponsabilidad mezclada con ignorancia de las autoridades o pseudo que se dicen autoridades responsables por este tipo de situaciones tengan mucho más conciencia de lo que hacen y puedan ser cobrados cuando se equivocan, sea por ignorancia o sea por intereses escusos. Dicho esto, señores, estoy abierto a cualquier duda que tengan al respecto del tema y cualquier otro tema que yo pueda aclarar. Muchas gracias. Iniciamos con Rodrigo, Valor Analytic. Hola Germán, buenos días a todos. Buenos días. El proceso declara la inocencia suya y de su hermano. ¿Va a tener alguna implicación legal o económica de parte de ustedes contra el Estado brasileño o contra las personas que tuvieron incidencia en las decisiones que los llevaron a ese proceso? No hemos pensado en eso todavía, no tenemos ningún rancor. La verdad, lo que tengo es pena de esta gente, no rancor. No estamos buscando ningún beneficio económico, pero si vamos a hacer algo en ese sentido, no será con finalidad económica,
pero con una finalidad, como acabo de decir, de contribuir un granito de arena para que este tipo de cosas no ocurran. Porque tal vez hay mucha gente en estos países que, diferente de nosotros que tenemos la fortuna de conseguir los medios para poder defendernos y probar que estas zancadillas o estas injusticias se aclaren, debe haber gente que no tiene esa condición y mucha gente debe estar pagando por hechos o acusaciones que nunca ha cometido. Pero no hay un objetivo económico. Puede ser que lo hagamos, pero con un objetivo totalmente distinto. Damos continuidad con Luis. Señor Efromovich, muy buenos días. La última vez que tuvimos la oportunidad de vernos en este mismo recinto, hace ya más de un año, usted anunció el interés de volver a invertir en Avianca dentro del proceso de reestructuración del capítulo 11 en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con esa posibilidad? ¿Finalmente logró invertir? ¿Tiene posibilidades e interés de regresar a Avianca? Y también había hablado de la posibilidad de otras aerolíneas como Alitalia. ¿Qué ha pasado con eso? Muchas gracias. Surgió en nuestro camino una señora que se llama Doña Pandemia, ¿ya? Que obviamente cambia todo el sentido y el modelo económico y las estrategias de inversión. ¿Okay? En este momento, hoy por hoy, ni sé lo que va a pasar con la compañía Avianca. Tengo pocas informaciones internas, a no ser lo que es público, ¿no? Entonces hoy por hoy no se está trabajando en ese sentido. Nosotros hemos buscado, sí, ver si Alitalia es una oportunidad. Alitalia, por lo que dicen los medios, deja de volar el 15 de octubre, pero el gobierno italiano creó otra empresa que se llama ITA y anunció que iba a hacer un remate de la marca Alitalia, que obviamente no creo que haya otro comprador interesado en solamente la marca, y mismo que hubiera, quien la va a rematar va a ser la ITA, que es el propio gobierno que va a poder cubrir cualquier… Pero en ese aspecto entonces yo no veo nada a corto plazo. Eso no quiere decir que no estemos incursionando en la área de aviación, porque aviación, fuera de ser una pasión, ¿no?, es una contaminación, es una adicción, ¿no? Y si aparece oportunidades en aviación, sea en Europa o sea en Latinoamérica, y se encuadre dentro de nuestras posibilidades e intereses, sí las vamos a mirar. Erwin de Aerodermo. Don Germán, buenos días. Bueno, iba a preguntar también sobre Avianca, previendo de que en el capítulo 11 todavía hay un espacio para futuros inversionistas, ya que de pronto uno de sus socios como United o la familia Creed quizá no puedan tener este capital. ¿Usted estaría dispuesto a volver dando ese espacio dentro del capítulo 11? Y también, don Germán, ¿qué proyecciones tiene Helicol, que sigue siendo una empresa del grupo Synergy, para el futuro como una empresa colombiana de helicópteros? A ver, por parte. Nosotros no tenemos el músculo económico para intentar, porque los números son números considerables. Obviamente, si hay un grupo económico que se podría interesar y nos busca
como ayuda operacional o el conocimiento y la experiencia en base a lo que ya hemos demostrado que hemos hecho en el pasado, lo podremos considerar. Pero nosotros, por nosotros, no tenemos, no digo que no tengamos el apetito, pero no tenemos los ingredientes para hacer esa sopa. ¿Ok? No, el ICOL es una compañía pequeña. Ella trabaja con aeronaves de 19 lugares haciendo charters para compañías privadas que necesitan el transporte aéreo. Está buscando su espacio dentro de ese mercado. El mercado de helicópteros en Colombia es muy complicado y está muy resumido a 2, 3 empresas, ¿no? Pero es una empresa antigua, sigue, está en concurso 11-16 en función de pandemia y recuperación, pero va bien para recuperarse, pero tiene un tamaño y un mercado limitado y vamos a continuar operando como hemos operado todos estos años. Sebastián de RTBC. Buenos días, señor Efremovich. Uno de los recursos, en este caso en Brasil, es el proceso de apelación. ¿Han sabido ustedes si la Fiscalía plantea apelar lo dicho? Sin duda. Normalmente ellos tienen la obligación y siempre van a apelar, ¿no? Y si no apelaron, ya van a apelar. Y es un proceso demorado. Ahora, no existe, yo no veo dentro de un proceso transparente que esa apelación sea aceptada por cualquier juicio serio, mismo porque la propia primera instancia, de cierta manera, hasta descubrió inverdades colocadas por la Fiscalía anterior. O sea, literalmente mintieron, sea por ignorancia, sea por otro interés, ¿no? O sea por no haber hecho la tarea. Solo para que ustedes tengan una idea, cuando comenzó el proceso se hablaba de una investigación que no investigaron nada, una investigación donde ni nos llamaron ninguna única vez a dar una aclaración sobre alguna duda que tuvieran. Y el propio proceso de investigación que en Brasil lo conduce la Policía Federal, cuando el primer juez les pidió que entregue el relatorio, en el relatorio está escrito que no les permitieron terminar la tarea, ¿no? Entonces, sí, la respuesta sí, pero no es algo que nos tenga preocupado o que creo yo que venga a cambiar alguna cosa. Seguimos con Fernando de Todelar. Don Germán, ahora que la reactivación económica en nuestro país ya está tomando como vuelo, como lo hace Avianca también, usted es un empresario y en este momento usted sabe que ya los negocios comienzan a buscar nuevos horizontes. ¿Qué recomendación les estaría dando a los emprendedores, a la gente que está buscando negocios, usted que sabe invertir? Varias personas, no existe una fórmula para eso, Fernando. O sea, yo creo que todo negocio en una economía sana, bien administrado, tiene resultados positivos. Cualquier cosa, dentro de una economía sana, donde dependa solamente del mercado y de la dedicación y del trabajo del empresario o emprendedor, ¿no? Está habiendo una reactivación de la economía,
pero no tenemos que cantar victoria, porque es un pico después de una pandemia y una recesión donde todo el mundo, y mucha gente, si vamos al detalle chiquitito, mucha gente estaba encerrada y no gastó platita, aquello que continuó entrando a pesar de la pandemia, ¿no? Entonces, en el mundo entero, por ejemplo, agarremos la mayor economía del mundo, Estados Unidos. Está habiendo allá un pico de consumo, hasta por culpa de la pandemia, porque allá el gobierno le está pagando hasta $2,000 a cada ciudadano, a cada familia, entre 800 y 2,000, si no me equivoco. Y eso genera, ¿no? Y a mucha gente que no trabaja fuera del salario, desempleo, también le están pagando eso. Entonces hoy hay mucha gente que hay empleo y no quiere emplearse porque recibe sin trabajar, ¿ya? Yo creo que va a tener que haber una acomodación en todo eso. Y si alguien tuvo oportunidad de entrar en mi LinkedIn el año pasado, creo que hoy hace justamente un año, Fernanda, ¿dónde sí, está señor. Fernanda? Un año del primer post, donde yo dije, señores, la mayor preocupación que tengo yo hoy en día no es esta pandemia, estaba empezando, no había ni vacuna todavía, pero es el día siguiente de la pandemia. O sea, esta pandemia de lo que estamos haciendo con encierra, desencierra, nos va a quedar un problema para el día siguiente. Y ustedes mismos, los medios, lo están divulgando no con la intensidad que deberían demostrar, inclusive para poder alertar a las autoridades que hay algo a ser hecho. Señores, ustedes saben, miren lo que está pasando con la violencia urbana. Es mucho más de lo que ustedes están noticiando. ¿Y eso es por qué? Porque el señor que estaba pasando hambre por culpa de la pandemia salió en primero a robar un pan y después se transformó ya en un bandido, porque primero fue a robar un pan. Ayer 2 personas murieron fríamente asesinadas porque le robaron el celular, ¿no? Y eso es muy, muy serio. Y volviendo, usted me va a decir, ¿por qué está hablando de eso si yo le hice una pregunta sobre economía y sobre inversión? Porque eso va a afectar la economía, va a afectar la seguridad jurídica, va a afectar el incentivo a la inversión. Sin inversión la economía no anda, ¿no? Entonces todavía no podemos cantar victoria. Sí hay un señal bueno, pero si no lo manejamos bien, se nos va a salir de las manos. Seguimos con Freddy Gómez de CMI Noticias. Don Germán, muy buenos días. Buenos días, Freddy. Varias cositas. Lo primero, me gustaría saber qué tanto le hizo daño este proceso, pero en materia reputacional. Usted sabe que en el tema económico, todos estos procesos de alguna manera afectan la inversión y obviamente la reputación de los empresarios que están en el mercado. ¿Qué tanto le afectó este tema? Y la última vez que hablamos, usted señaló que habían intereses oscuros detrás de todas estas denuncias, si se le pueden llamar denuncias. En ese espionaje que ustedes estaban haciendo, ¿qué han encontrado de quiénes estarían detrás de todo esto? ¿Quiénes serían los interesados en levantar esas acusaciones en contra no solo de usted, sino de su hermano, sobre esta situación que se presentó en Brasil? Lo segundo, don Germán, quería preguntarle sobre el tema de Avianca, pero más sobre la situación que se vive actualmente en el proceso de Nueva York. O sea, realmente usted ya no espera nada de Avianca en el sentido de que todo este plan de reorganización está llevando la acción a niveles de cero, situación que se va a dar en los próximos meses. No sé si usted de pronto ya en materia de inversiones ya no le interesa la aerolínea como tal. Y lo tercero, no me quedó muy claro sobre la situación de la aerolínea de Italia. O sea, realmente sí se está preparando una inversión ahí sobre otra, no le comprendí muy bien el panorama que están ejerciendo en materia del interés que están adelantando en ese país. Muchas gracias, don Germán. ¿Repita la pregunta? No.
A ver si consigo recompiliar lo que dijo. Con relación al proceso. Le voy ayudando, aquí le voy ayudando. ¿Perdón? Aquí le voy ayudando y le voy repitiendo cualquier cosa. Con relación al proceso, Freddy, sin duda, decir que no causó ningún tipo de inconveniente sería faltar con la verdad. En la parte de reputación, yo podría decir que con las personas que acompañaron nuestra trayectoria y nos conocen, realmente al contrario, tuvimos, no voy a decir 100% porque los que no apoyaron no aparecieron, pero puedo decir que 99,9% de tanto empresarios, amigos, colaboradores de todo tipo, que conocían no solo la trayectoria, como la manera de actuar y la filosofía que nosotros pregábamos o divulgábamos en nuestro día a día, sabían que realmente lo que yo declaré en el día que surgió esa mañana de agosto, que surgió el caso, y que yo salí en una rueda de prensa en ese mismo día en el edificio que estaba en Sao Paulo, cuando dije que eso es simplemente una fantasía y hay algo, ahí vino la historia que hay algo por atrás. También, Freddy, debo decir, me dices en espionaje, nunca tuve intención ni tampoco soy pariente de James Bond, de ese negocio de espionaje no es. Tentamos interpretar y hacer un poco de inteligencia para entender el porqué de eso. Una de las especulaciones que tenemos al respecto es que, al contrario de lo que decía, nosotros estábamos demandando y estamos demandando esa compañía que el astillero, que es parte del grupo, estaba trabajando y construyendo embarcaciones, lo estábamos demandando por deudas que tenían con nosotros y por irregularidad en cancelar un contrato. Y teníamos ya fallos de expertos en el transcurso de ese proceso civil que nos estaba llevando a una potencial, porque creemos que tenemos todas las razones para tal, el proceso está en andamiento, todavía no se terminó, de ganar ese proceso, y ese proceso era de una cantidad muy importante. Nosotros especulamos que uno de los motivos que llevó a esta compañía, que obviamente tiene el control estatal, ¿no?, a construir un relatorio y llevar esto a la Fiscalía, que es la Procuraduría en Brasil, y en base a eso, ¿no?, a intentar crear una situación que los ayudara en el proceso civil, porque tentaron ponernos dentro de un proceso de lavallato, no tenemos nada que ver con lavallato. Y segundo, los procesos de lavallato eran basados todos en delaciones premiadas. Tiene un nombre aquí cuando la gente ofrece ayudar, reconoce. ¿Coimas? No, delación no tiene nada que ver. Delación premiada es que cuando usted lo acusan de algo, usted dice, oiga, si usted no me mete a la cárcel y se porta bien conmigo, yo le cuento y confeso, ¿ya? Entonces es cuando aquí lo que lo llaman no, es colaboración premiada, una cosa así, ¿ya? Acá es el principio de oportunidad. Principio de oportunidad, sí, bueno. Señor. Entonces, muy bien. Entonces, en base en el principio de oportunidad que corrió aquel proceso, es importante que entiendan eso, porque yo tuve la oportunidad de hablar con un colega de ustedes el año pasado y cuando se habla del lavallato no es un proceso. Lavallato se transformó
en un grupo de personas que fueron, de fiscales, que fueron nombrados por el gobierno, por el sistema jurídico, para investigar procesos de corrupción dentro del sistema Petrobras. Y se llama Lavallato porque empezó sin querer en una investigación. El lavallato es car wash, el lava rápido de carros. Eso, porque comenzó en un lavadero en Río de Janeiro que fueron a investigar transacciones paralelas de dólares y lavados, y ahí encontraron en medio de esas transacciones, a través del intermediario que manejaba esas divisas, a un director de Petrobras. Ahí a ese director lo acusan y él comienza a decir quién le pagaba coima y cómo funcionaba. Y cada uno que lo llamaban, para que la acusación sea menor, ¿no?, él decía cómo funcionaba el esquema y de quién le pagaba o quién pagaba a quién. Entonces, casi todos ahí aceptaron, confesaron la culpa, inclusive devolvieron cantidades gigantescas de dinero al Estado brasileño. O sea, hubo recuperaciones de billones de dólares, donde la gente, oiga, si usted me deja en casa por cárcel o haciendo trabajo comunitario, yo reconozco, yo confieso, le devuelvo la plata y tal. En el caso nuestro, el señor que hizo ¿cómo se llama la palabra? ¿Principio de oportunidad? Que aceptó el principio de oportunidad, era el presidente de una compañía que se llama Transpetro, que es una subsidiaria de Petrobras, donde el astillero controlado por el grupo estaba prestando servicios. Cuando entraron a mirar los contratos que eran contratos de varias empresas, y está ahí en el documento firmado cuando el tipo hace sus declaraciones para conseguir el principio de oportunidad. Entonces le preguntan, ¿cómo funcionaba? Entonces él dice, funcionaba que había la empresa tal con el empresario tal, la empresa tal, y eso es público, eso está en sus declaraciones juradas, ¿no? Y menciona todas las empresas, las famosas conocidas entre Odebrecht y otras, y nunca mencionó la nuestra ni nuestro nombre. Pero como nosotros teníamos un contrato, cuando la fiscalía llega y le pregunta, ¿y esta empresa? Él dice exactamente con las siguientes palabras, abro comillas, contacté en 2008 al señor Efromovich para pedirle, le llaman ingreso indebido o propina, ¿no?, de un contrato firmado por el astillero en 2006, y el señor Efromovich dice que no da propina ni da dinero a políticos. ¿Ya? Entonces, a pesar de que no hubo ninguna acusación, ningún indicio, estos tipos inventaron una historia en función de eso. Exactamente por eso que le digo a usted que la apelación no tiene ningún fundamento. Inclusive la fiscalía mintió, porque también en la acusación contra nosotros en ese momento hablaban en cuentas en el exterior numeradas y varias empresas en el exterior, ¿ya? Bueno, primero, yo no soy ni residente fiscal en Brasil, ¿ya? Segundo, como un empresario que tiene la responsabilidad de administrar un grupo de empresas que están en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, e inclusive listó una empresa en la Bolsa de Nueva York, que para que usted pueda listarse en la Bolsa de Nueva York, le hacen un barrido de su vida en general. Como un grupo de eso no va a tener empresas cuentas en el exterior. ¿Y dónde está la mentira? Ellos ponen cuentas numeradas insinuando
que serían cuentas escondidas, numeradas, sin nada. Pero las cuentas eran las cuentas de las empresas de la compañía que existían hace 25 años, no eran numeradas, eran con entidades jurídicas, en transacciones, con contratos, y no había nada, con dinero generado, con productividad, producción, etcétera. O sea, una mentira y una falsidad hasta infantil y ridícula, ¿no? Entonces, volviendo a eso, ahora, ¿qué es lo que pasa? Siguiendo la pregunta, que creo que aquí hay un punto importante. ¿Dónde en estos casos a una empresa, a un empresario, a una persona la cosa le pega duro? Es hasta la ignorancia en el sistema financiero mundial. Nosotros en el sistema financiero existe lo que llaman compliance, ¿ya? Donde los bancos y las agencias tienen un grupo de personas que están ahí para certificarse que las transacciones son todas legales y libres. Con todo respeto a las excepciones, ¿ya? Pero esta gente de compliance, insisto, respetando las excepciones que infelizmente no son muchas, son gente incompetente, son gente mal preparada, y los bancos parten del principio, basta que usted tenga su nombre en el Google, que alguien lo puede haber plantado, para que compliance lo pare y le causa un daño económico irreparable. Y en este caso así fue. El único daño que realmente tuvimos nosotros fue un daño económico, porque todo el sistema financiero se nos vino encima, ¿no? A ver, ¿me ayudas con el resto de tu discurso? Bueno, el tema de Avianca es muy simple, es un tema económico, o sea, las acciones que el grupo tenía de Avianca, o tiene todavía de Avianca, fueron dadas en garantía de un empréstimo de aproximadamente $450 millones. Esas acciones valen cero, ¿ya? O sea, prácticamente valen cero. Pues llegamos al señor acreedor, le digo, aquí están las acciones, no le debo nada. Muy simple. ¿Cuál era el resto de la pregunta? ¿Qué es lo que usted no entendió de Italia? Qué pena. ¿Cuál es el interés real sobre la aerolínea Italia? No hay interés real sobre aerolínea A, B o C. Alitalia es una aerolínea de prestigio mundial, es una aerolínea que tiene una buena marca, una buena fama, es totalmente, 100% controlada por el gobierno italiano y funciona de una manera ineficiente y pierde mucha plata, ¿no? Arreglar cosas que no funcionan es nuestra experiencia y nuestra especialidad. Lo hicimos en 2004 con Avianca y lo hicimos bien. Entonces fuimos a ver si teníamos la oportunidad de poder hacer eso, porque es lo que nos gusta y sabemos hacer. El gobierno italiano no dio esa oportunidad, decidió seguir otro camino. Y bueno, la empresa es de ellos hacen lo que quieran con ella. Simplemente nos ofrecimos para hacer eso. Antes de la pandemia iba a haber un remate sobre la compañía, la iban a privatizar. Después de la pandemia cambiaron de idea y ahora crearon una ITA y cerraron Alitalia. Entonces, ¿te aclaré o no? Ok. Kevin Borges de la revista Forbes. Don Germán, muy buenos días. Quería preguntarle sobre los negocios del grupo. ¿Cómo están marchando los negocios del grupo, específicamente la cadena hotelera, a propósito del impacto de la pandemia? Digamos, ¿cuál es ese plan de recuperación, pues, que sin duda ha tocado la pandemia al sector turístico? Y también le quería preguntar sobre el tema de la aerolínea Avian en Argentina. Ya se aprobó un acuerdo con acreedores, pero ¿cuál es el nuevo plan de vuelo de esa aerolínea? Va mucho mejor. Mejor no me preguntes. A ver, vamos a empezar. Avian Argentina, estamos vendiendo el control prácticamente total, estamos negociando a ver si mantenemos una pequeña parte simplemente para dejarla viva y para que vuele.
se está llegando a un acuerdo con acreedores, etcétera. Debemos quedarnos ahí en el apoyo a la gestión operacional y a la experiencia que tenemos, y todo parece que Avianca Argentina va a volver a volar, ¿no? El resto de los negocios, obviamente, superando la pandemia. Los hoteles que tienen una grande deuda con los bancos fueron espectacularmente apoyadores. El grupo de la administración que administra los hoteles hizo milagros. Los hoteles sobrevivieron a la pandemia. Yo creo que lo peor ya pasó, ¿no? Y principalmente también a la preferencia, gracias al trabajo que se hicieron con esta marca nueva, creada en Colombia, sin asociarse a ninguna gran red. Yo creo que los hoteles tienen un gran futuro, ¿no? Y más, esa administración no solo hizo milagros, como se reinventaron, crearon alternativas, o sea, crearon Pecay, que es una marca de delivery de comida de alta calidad gourmet a precios de junk food. Se crió tal vez hoy día uno de los mejores hoteles de Colombia, el Las Lomas, que con un spa que espectacular, y inventaron una manera de utilizar spa respetando los principios de higiene y seguridad de COVID, ¿no? Inclusive hicimos acampamentos donde la gente podía venir a la libre, a las familias, con la distancia social, ¿no? Y con eso fueron sobreviviendo. Hoy día Movich hasta produce sus propias hortalizas y hortifrutos, todos orgánicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, conseguimos trabajar, no hubo ninguna interferencia, nos dejaron hacer las cosas, y con una administración del nivel del grupo de colaboradores que tenemos no podía terminar de otra forma. Diana, de Primera Página. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Ya me adelanté. Buenas. Bueno, tengo varias preguntas, pero me iré solamente con dos. La primera es, a pesar de la situación de Avianca y lo que ya nos comentó sobre las acciones que se tenían y que ahorita valen 0, ¿realmente está buscando o están los planes buscar las acciones en la compañía? Y la segunda pregunta sería respecto a la demanda que se vio contra United y Criete, ¿cómo va esta situación? No, la demanda que teníamos contra United y Kingsland era por la manera abrupta e ilegal que ellos asumieron, en nuestro entender, la gestión de la compañía antes de la pandemia, ¿no? Donde de una manera truculenta me expulsaron de ahí, ¿ok? Entonces la demanda era eso. Hoy esa demanda no hace más sentido, entonces nosotros inclusive hasta desistimos de esa demanda, ¿ok? Las acciones, a pesar que técnicamente todavía están en nombre del grupo, no están caucionadas como garantía del préstamo. El procedimiento legal, que es una burocracia, van a tener que rematarlas para que con el dinero del remate United cobre la deuda, ¿no? Pero no creo que nadie remate hoy por el precio de la deuda, ¿no? Entonces, en la verdad, la final de la pregunta era esa, no creo que exista alguna posibilidad que nosotros no nos quedemos con ninguna acción de Avianca, independiente de su valor. ¿Ok? Nada. Sebastián, de RTS. Bueno, ya hemos hablado de la parte reputacional, de lo que afecta a una empresa, pero yo quiero tocar la parte humana.
Sabemos que ha sido un proceso bastante largo, en donde ha tocado la familia, donde toca bastantes intereses personales. ¿Cómo ha sido para usted asumir este proceso desde el principio y recibir esta noticia del juez en Brasilia? Bueno, recibir la noticia del juez en Brasil obviamente fue motivo de victoria y de varias caipiriñas, aunque no podíamos esperar un resultado diferente porque no había fundamentación para consolidar ningún tipo de acusación de ningún sentido en todo lo que intentaron hacer. Pero obviamente que eso pega duro en la parte emocional. Yo agradezco a cada minuto al Señor por la fuerza que nos da y poder manejar inclusive hasta miembros de la familia y personas ligadas a uno que tal vez no tengan esa misma estructura y esa misma fortaleza. Una de las mayores ingredientes que le dan a uno esa fortaleza, antes que todo, es saber que es inocente y saber que puede decir lo que quiera, que no tiene techo de cristal. Ustedes aquí, los medios en Colombia han sido testigos. Yo nunca tuve problema cuando surge alguna duda, algún asunto, sea penal, no penal o cualquiera, de venir aquí y discutirlo, mismo porque no tenemos nada a esconder y buscamos siempre respetar los principios de ética, moral y hacer las cosas bien. Pero sí tiene razón, no es fácil. No se lo deseo ni a un enemigo. Carlos Lugo, de Grupo Editorial. Doctor Efremovich, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Parece que hubiera sido ayer que lo veíamos en el aeropuerto con el famoso álbum de Avianca, cambiando laminitas, por supuesto en los medios de comunicación, con esa situación tan difícil que según la historia de Avianca y en los paros que hubo de pilotos nunca se había visto. Doctor Efremovich, acompaño a mi compañero más en la parte humana. ¿Cuál es su llegada a Colombia? Hay un tema de reconciliación, hay un tema de recuperar eso que tanto buscó usted en Colombia, usted es ciudadano colombiano, entre otras cosas. Y por otro lado, doctor Efremovich, ¿hay alguna intención con ese proceso tan difícil que vimos, un tema laboral que se convirtió en uno penal? ¿Hay acercamientos, hay un tipo de reconciliación con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles? Pero atentamente, doctor Efremovich, usted está en Colombia porque viene nuevamente a seguir creyendo en el país, con su grupo y su capital, para seguir invirtiendo en Colombia. Muchas gracias. A ver, no sé si entendí todo de la pregunta, pero a ver, creer en Colombia y buscar oportunidades y continuar invirtiendo y emprendiendo en Colombia, sin duda que lo voy a hacer. Estoy aquí. Apenas me dejaron volar y me devolvieron mis pasaportes, ¿no? Que aliás quiero hacer un comentario público, ¿no? Yo no me opuse, mismo porque, como siempre dije, no tengo techo de cristal y no le debo nada a nadie, pero también en Brasil se cometió algo, una ilegalidad internacional. Ellos no pueden requisitar un pasaporte de un país que no sea el país de ellos. O sea, ellos podrían requisitar, y lo hicieron, porque lo tengo los dos, el pasaporte brasileño. Pero me pidieron también, y es ilegal, el pasaporte colombiano. Yo podía haber inclusive ido a una corte internacional, ¿no? Simplemente por el hecho, porque yo no tenía intención, ni tengo de esconderme, ni de viajar, y etcétera, porque en estos países, si alguien quiere viajar y no tiene pasaporte, todos sabemos que lo puede hacer, ¿no? Pero el acto ilegal y de falta de respeto a las relaciones internacionales en el momento que se confisca un pasaporte que no es del país, es una cosa que me indignó bastante, que es otra cosa que tal vez la llevemos adelante en algún momento. Ahora, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Era conciliación de quién con quién. O sea, yo no estoy peleado con nadie.
A ver, yo... No, la segunda ya se la contesté. ¿En qué y cuánto? No le voy a contar a los competidores ahora. Entonces, en el momento usted va a descubrir. Pero la parte primera de la pregunta es la siguiente. Yo, en el momento que tenía la responsabilidad de ser presidente de la Junta Directiva y hubo un movimiento que le causaba un daño, primero, un movimiento ilegal, que le causaba un daño al país grande como causó, inclusive a la propia compañía también como causó, yo no tuve duda junto con la administración de hacer lo que tenía que hacer y lo haría de nuevo 10 veces si tengo que hacerlo, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con lo que después las autoridades siguen con la parte penal, que ni sé cómo está, ni sé cómo quedó, y ya no es responsabilidad mía, ¿no? Yo no tengo problema personal con nadie al respecto. Yo solo cumplí mi deber como presidente de la Junta y como ciudadano y como gestor de hacer lo que tenía que hacer. Rodrigo, de Valor Analytic. Quiero regresar al tema de Avianca porque hay como muchos asteriscos en ese tema. United ya dio por perdida la plata en un tema contable hace ya varios meses en sus reportes trimestrales. No sé, creo que ¿usted leyó el reporte? Sí, yo lo leí, bueno. sí, y lo publicamos también. No sé, es que legalmente o técnicamente hay forma de que ustedes puedan volver a Avianca. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿sí quieren o no quieren? Porque ya nos dijo que no tiene el músculo financiero. A ver, no hay manera legal, a no ser que si tuviéramos una condición financiera excepcional, de ir a Nueva York y hacer una oferta a los acreedores mejor de la que está en la mesa ahí, ¿no? Esa capacidad nosotros no tenemos, ¿ya? Que Avianca fue una parte muy importante de mi carrera y de mi vida, y que fue una pasión y que hay muchas raíces y lazos, eso no lo puedo negar, ¿no? Y más todavía el cariño de todas las personas que me encuentran hoy en día, tripulantes, funcionarios de aeropuertos, etcétera. También es una cosa que me emociona y me orgulla bastante. Pero, como te digo, no es solo querer. Querer, si dependiera de uno decir quiero ir y quiero hacer, puedo contribuir, etcétera, sí lo haría. Pero en términos reales y prácticos o técnicos, legales, como fue su pregunta, yo no veo una luz al final del túnel ahí. ¿Tenemos más preguntas? Ya voy. De aquí para allá. Ya nos dijo que no nos va a contar para no chiviarse en que va a invertir pronto, pero otro antecedente importante en el tema suyo en inversiones y el del grupo es el tema petrolero, ¿no? Ustedes estuvieron metidos ahí mucho tiempo. ¿Hay alguna visión de volver ahí o meterse en temas de energía en Colombia? Bueno, nosotros todavía estamos en pequeña escala, hace muchos años producimos petróleo en Ecuador, ¿no? Y petróleo en pequeña escala, en tierra, donde el costo de extracción, el lifting cost de un barril de petróleo le puede llegar a $45 y cuando el barril baja a 20 o a 30, no es un negocio fácil. Estamos ahí y si hay oportunidades, conocemos el negocio, lo conocemos técnicamente, ¿no? Y no solo en tierra, porque cuando en Brasil nosotros prestábamos servicio y trabajábamos inclusive costa afuera, entonces conocemos este mercado con bastante profundidad. Obviamente si aparece una oportunidad y conseguimos
algún inversionista, algún fondo que nos dé el músculo financiero que hoy nosotros no tenemos, lo vamos a buscar, sí, pero en este momento no tenemos nada en el radar. Erwin de Aerodermo. Don Germán, más que una pregunta es una opinión, volviendo pues al tema de nosotros de la aviación. Vemos el crecimiento de el sistema de low cost en toda América Latina en la aviación. La opinión, o lo que le quiero preguntar, sí, es ¿qué opina usted del cambio de operación de Avianca, dejando de ser una aerolínea legacy? Usted como apasionado y como usuario de este medio de transporte, ¿qué opina de este cambio de la aerolínea? Y dos, si en algún momento el grupo ha tenido intenciones de invertir o los han buscado para una aerolínea low cost. A ver, ¿quién me ha escuchado hablar sobre ese tema? Yo, de la manera como se define low cost, ese modelo, yo no puede llamar low cost, es high efficiency, ¿ya? Porque el costo, si tú operas bien en una compañía, el avión, el combustible, la tripulación, mantenimiento, estoy prácticamente igual, puede ser un poquito más eficiente, menos eficiente, vas a comprar o a hacer un leasing o una compra de un avión en una condición mejor, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ya que tuviste interés, te voy a dar un poquito de historia. Cuando comenzó el modelo low cost, ¿dónde comenzó ese modelo? En Europa, ¿ya? ¿Y cuál era la idea de low cost? Aumentar el número de sillas y ofrecer al cliente viajar en posición fetal a cambio de un valor menor del tiquete. En resumen, es eso. ¿Y cómo podían hacer un valor mucho menor del tiquete? Porque tú puedes aumentar el número de sillas, pero si no llenas el avión, tu ingreso no va a ser suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? O sea, que fue el modelo Ryanair, EasyJet, ¿no? Comenzaron a volar a aeropuertos alternos, de ciudades alternas cerca de los grandes centros, donde los aeropuertos y las ciudades les pagaban para aterrizar en vez que ellos paguen, y todavía les pagan, ¿ya? Y con eso pudieron ofrecer tiquetes competitivos. Fuera de eso, en ese entonces, estas empresas eran nuevas y compraban con inversionistas porque salían con fondos que les daban X plata y comenzaban con 50 aviones nuevos. En esta industria, cuando tú empiezas con un avión nuevo, se llama luna de miel. Vas a pasar 3 años prácticamente gastando muy poco en mantenimiento, ¿ya? Entonces ellos tenían un momento y en viajes cortas de 1 hora, 1 hora y media, a mucha gente y a muchos empresarios no les importaba volar un poco más apretado si en vez de gastar 500 euros gastaban 200 euros, ¿ya? ¿Qué pasó con ese modelo? Se fue terminando la luna de miel, y era siempre punto a punto, ya punto a punto donde había demanda. Se fue terminando la luna de miel y se fueron también dando cuenta que con esos precios no podrían sobrevivir mucho. Entonces fueron separando un número de sillas que lo compraba barato y comenzaron a cobrar prácticamente por todo. Solo falta cobrar para entrar al toalete, al baño, porque por el resto, entonces si usted no hace el check-in por internet y se va al counter, puede pagar hasta $100 o 100 euros por hacer el check-in ahí. Si usted va a llevar algo mayor que su computador colgadito, un paquete, le van a cobrar 50, 60 dólares. Entonces, lo que era low cost, a no ser que usted vaya con la ropa del cuerpo y se lleve su sandwichito, deja de ser low cost. ¿Ok? Por el otro lado, lo que se llama de las legacy eran bastante ineficientes. En ese entonces todavía la mayoría era de propiedad de gobiernos, etcétera, etcétera. Con la competencia de estas low cost de este lado, estas legacy tuvieron que tornarse más eficientes, ¿no? Y hoy,
usted en una legacy, o lo que se llama de legacy, puede comprar un tiquete que al final le puede salir más barato hasta que la low cost, ¿no? Y porque también las legacy hoy, si usted lleva más de una maleta, si usted va a querer escoger la silla y no sé qué, también le van a cobrar. Entonces la diferencia entre las dos no es muy grande, ¿no? Yo no conozco el modelo, no sé lo que Avianca va a hacer ahora. Aparentemente, por lo que los leo en los medios, está aumentando el número de sillas y no sé qué es lo que está haciendo con el espacio. Pero Avianca, si va a viajar internacional con white bodies, no puede ser low cost, o sea, tiene que ser una mezcla, o sea, puede ser low cost y de nuevo, low cost casi no existe más. Yo encuentro que fue una pequeña crítica, un error estratégico, anunciar voy a hacer low cost. Haga lo que tenga que hacer y no haga bulla que le viene en contra, pues, ¿no? No sé el plan de Avianca, no puedo criticar el plan de Avianca, no conozco el modelo de Avianca mismo porque en Nueva York publicaron 3 planes diferentes, no sé si el último que publicaron, que todavía no lo vi, si es el definitivo o no es definitivo. Pero en términos generales de industria, creo que te aclaré cuál es el problema y cuáles son las diferencias. No va a haber mucha diferencia, la diferencia va a ser cómo tratas al cliente, ¿no? Obviamente que una realmente low cost tiene alguna cosa que si a ti no te interesa eso, o sea, te doy un ejemplo que me pasó a mí un día de estos, ¿ok? Si tú vas a una aerolínea cualquiera, y no era una low cost porque la pandemia, los salones están cerrados, pero para uno que viaja a negocios, ¿ya? Llega a un aeropuerto y a veces hace una reunión hasta en el aeropuerto porque de ahí se va a otro lugar en 3-4 horas después. Entonces, si uno quiere llegar ahí y tener un lugar donde tenga una reunión, pueda tomarse un café en un lugar tranquilo, entrar a un salón, ¿no? Una de esas low cost no le va a ofrecer eso. Y usted paga una diferencia de $40-50 el tiquete, pero le garantizo que a la entrada al salón, el café con un sándwich, etcétera, si usted lo toma en un restaurante de abajo, le va a salir más caro que la diferencia del tiquete. Entonces depende lo que usted quiere, usted va a recibir lo que usted está dispuesto a pagar. Y eso depende de low cost, high cost o lo que sea. ¿Y algún grupo lo ha buscado al grupo Synergy o al grupo para hacer inversiones? No le voy a contar cuántas novias tengo. Diana, de primera página. Bueno, la última pregunta que tengo es ¿cuánto puede impactar el costo de las ganancias respecto a la subida de, bueno, a lo que ahorita está el petróleo, respecto a las ganancias de las aerolíneas? A ver, la pregunta es muy amplia porque depende de la aerolínea, depende cómo es administrada, etcétera, etcétera. Pero dependiendo del valor del barril de petróleo, el costo operacional, el valor del impacto del costo en el costo operacional de una aerolínea puede llegar hasta unos 40% en el combustible. Creo que ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Ok, Vale. señores, muchísimas gracias. Muchas. Un buen día a todos y cuídense del virus. En la parte de atrás les tenemos una pequeña invitación para que por favor pasen allí Me y puedan disculpo que no es alcohol. degustarla.